Tres. Bueno, pues yo soy Regina y hoy les voy a hablar sobre el cáncer de próstata en el adulto humano. Sí. Otra. Bueno, pues como introducción puse que a nivel mundial es el segundo tipo de cáncer más común después del cáncer de pulmón y pues en México sí es el cáncer más común y el 90% de estos casos se diagnostican después de los 65 años y también es la principal causa de muerte en hombres mayores de 65 años. Y pues el envejecimiento es el principal factor de riesgo. Después un poco de su epidemiología, a nivel global representa más de 1.4 millones de casos nuevos anuales y pues se considera que 1 de cada 8 hombres va a ser diagnosticado con cáncer de próstata en alguna etapa de su vida. Y en cuanto a México, en el 2020 se registraron 26.742 casos nuevos de cáncer de próstata y se estima que el 70% de estos casos se diagnostica ya en etapas avanzadas, porque pues obviamente va a complicar el tratamiento y va a reducir la tasa de supervivencia. Y pues la tasa de mortalidad sí se ha registrado que ha ido en disminución gracias a todas las campañas de prevención que se han propuesto, pero pues en zonas que son como de acceso limitado a los servicios de salud, pues obviamente sigue estando un poco latente. Los factores de riesgo, como ya comenté, el más importante es la edad avanzada y también tiene que ver la raza y la etnia, específicamente en afroamericanos, mutaciones genéticas, específicamente en el gen BRCA1 y 2 y el CHEK2, y también influye la dieta y el estilo de vida, como en una dieta rica en grasas, en carnes rojas y en lácteos. Y pues también los antecedentes familiares tienen mucho que ver en este aspecto, ya que ahí puse una tablita como de relación en la que si tienes un familiar de primera línea, tú vas a tener de 2 a 3 veces más probabilidad de padecer el cáncer. Si tienes 2 familiares de primera línea, de 3 a 6 veces más probabilidad, y 3 familiares de primera línea, de 8 a 10 veces más probabilidad. En cuanto a la etiología, patología y su localización, pues la etiología, como ya lo dije, pues es principalmente genética en cuanto a los antecedentes y las mutaciones. Hormonales, va a haber un nivel elevado de andrógenos que todo se va a estar relacionando en este caso con lo que tiene que ver la testosterona y la dihidrotestosterona. Y también ambientales y el estilo de vida, como ya dije, la dieta, la obesidad, el tabaquismo, también el alcoholismo entra y exposiciones a agentes tóxicos. El tipo de cáncer más común en el 95% de los casos va a ser adenocarcinoma y la variante más común del adenocarcinoma va a ser el acinámico. Y el 5% restante será no adenocarcinoma, de células transicionales, células pequeñas y sarcoma. Y en cuanto a la localización de acuerdo a las zonas de McNeil, el 70% de los casos de cáncer de próstata se va a encontrar en la zona periférica, que es la zona amarilla, ¿no ve? El 20% en la zona transicional, que es la A, y esta de aquí chiquita, y después el 50% en la zona central, que sí es esta. Y es raro que se encuentre en la zona anterior o en la zona fibromuscular. Después decidí cómo implementar los 6 más importantes pilares del envejecimiento y empezamos con la inestabilidad genómica, que pues obviamente va a tener que ver con la aparición y la progresión del cáncer por las mutaciones de los genes y el reordenamiento genético. También las alteraciones epigenéticas, que van a tener que ver con la transformación maligna de las células tempranas. Y también de este lado la desregulación de la percepción de los nutrientes, porque va a impulsar a que haya una proliferación celular aún más rápida y que debido a que las vías de señalización van a estar sobreactivadas y pues van a favorecer el crecimiento. De ese lado vamos a tener la comunicación intracelular alterada, que va a tener que ver con la progresión y la metástasis, en el que los factores del microambiente como las citoquinas, los exosomas, los fibroblastos cancerígenos, pues van a contribuir a la evasión inmune. Y también la desregulación del splicing, que esta va a tener que ver con la resistencia al bloqueo hormonal. Y por último, la inflamación crónica, porque va a ser como el puente que va a haber entre el envejecimiento, el microambiente y también con la progresión de la enfermedad. Y hoy, en cuanto a la inflamación crónica, pues entra la prostatitis o la hiperplasia prostática benigna, que obviamente va a ser un estado inflamatorio crónico. Después tenemos los síntomas, que en estadios iniciales van a estar asintomáticos los pacientes, pero posteriormente van a estar generando síntomas urinarios. Los más frecuentes son la disuria, urgencia y nicturia. Para eso entra también la escala de la IPSS,
para medir cómo está su calidad de vida. Y pues en fases avanzadas pueden llegar a presentar hematuria, dolor óseo, pérdida de peso y también debilidad. El screening del cáncer de próstata se ha detectado que el 90% de estos tumores son organoconfinados y pues tienen que ver con el AP, el tacto rectal y también la resonancia magnética y las biopsias. En cuanto al APE, se estima que su elevación empieza a ocurrir de 6 a 13 años antes de que el paciente genere algún síntoma respecto al cáncer, y un AP alterado siempre nos va a llevar a que tomemos la opción de realizar un tacto rectal en el paciente. Sin embargo, el AP siempre va a tener una mayor sensibilidad que el tacto rectal, pero en conjunto pues nos van a dar un diagnóstico más certero. Y el inicio de la medición pues va a depender de justamente los factores de riesgo que el paciente tenga. Si tiene riesgos genéticos, debe empezar con su medición a los 40 años. Si tiene algún antecedente familiar o tiene familiares con descendencia afroamericana, debe empezar a los 45, y si tiene un riesgo nulo, a los 50 años. Y pues también hay que tomar en cuenta que el rango del APE va a variar dependiendo de la edad que tenga el paciente, por lo tanto, y también esos valores pues no quiere decir que exactamente esté mal. Entonces, en un paciente que tiene la edad de 40 a 49 años, pues podemos esperar un antígeno de 0 a 2.5. De 50 a 59 años de 0 a 3.5, de 60 a 69 de 0 a 4.5 y de 70 a 79 de 0 a 6.5. Y pues más enfocado al APE como tal, pues lo ideal del APE se sabe bien, las guías lo marcan que es menor a 4 nanogramos por mililitro. Y después tenemos la zona gris, que es cuando el APE está entre 4 a 10 nanogramos por mililitro. Y ya cuando el APE supera los 10 nanogramos por mililitro, quiere decir que es un paciente sospechoso. Sin embargo, no hay que dejar de lado el contexto que tiene el paciente y preguntar si ha tenido algún trauma, si tiene sonda o si tiene alguna infección en vías urinarias reciente, que también puede alterar esa medición del antígeno prostático. Y pues si se obtiene un tacto rectal normal, pero que el APE se encuentra en zona gris, se deben de realizar otras pruebas como la velocidad del APE, la densidad del APE y el APE libre, que debe estar por debajo del 20%. Y en cuanto a la biopsia, pues es una biopsia sistemática que nos va a marcar 12 fragmentos entre la base y el apex de la próstata, y nos van a dar unos falsos negativos de alrededor del 20 al 30%. Y esta biopsia nos va a ayudar a poder enfocarnos en la escala de Gleason y en el ISUB. La escala de Gleason nos va a reportar la suma más abundante más la suma menos abundante, y el ISUB va a ser una, como se le aumenta el Gleason para saber, el ISUB es la clasificación de la Sociedad Internacional de Patología Urológica, y dependiendo del Gleason de la suma que tengamos, se va a ir nivelando en nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Después, la resonancia magnética multiparamétrica, pues lo que nos va a ayudar es a saber un poco sobre el volumen de la próstata, la cual no debe estar arriba de los 30 mililitros. Y también nos va a ayudar a determinar si es necesaria una biopsia después de un APE o de un tacto rectal que sea normal. Y aquí vamos a medir el PIRADS, que pues ya lo hemos escuchado en diferentes tipos de neoplasias, del 1 que es muy bajo, 2 que es bajo, 3 que es intermedio, 4 que es alto y 5 que es muy alto. Y pues aquí igual podemos ver las zonas del McNeil que les decía hace ratito, la zona periférica, la central, la transicional y la anterior. Y pues una vez obtenido el diagnóstico histológico, pues es importante valorar la extensión del tumor y también la gravedad para saber si se le tomará al paciente una tomografía o un gammagrama óseo. Aquí también es muy común que se saque un PET, pero como suele ser muy costoso, los hospitales luego optan por tomar una tomografía para llegar a ver la metástasis y la extensión del tumor. Después vienen los estadios del cáncer de próstata, los cuales van a dividir en 5, que la fase 1 pues va a ser un tumor pequeño que está localizado y que generalmente no va a causar síntomas. El 2A es un tumor en crecimiento pero que aún sigue confinado. El 2B ya empieza a tener una extensión del tumor fuera de la cápsula y puede llegar a vesículas seminales. El 3 ya el tumor se está yendo hacia otros órganos, y el 4 ya tiene metástasis a huesos, otros órganos y a ganglios linfáticos.
Bueno, el tratamiento también puede ir por etapas. Aquí vamos a encontrar la prostatectomía, la radioterapia, el bloqueo hormonal y la quimioterapia. En el estadio 1 y 2, pues se opta por una prostatectomía radical con o sin linfadenectomía, que aquí también puede hacer radioterapia, pero depende de los pacientes, porque habrá unos pacientes que se nieguen a realizarse la cirugía, o otros casos en los que el paciente ya por tener demasiadas comorbilidades no sea susceptible a la cirugía. En el estadio 3 se opta por radioterapia y bloqueo hormonal. El estadio 4 ya incluye bloqueo hormonal, quimioterapia y radioterapia paliativa. El bloqueo hormonal pues va a ir dirigido a la gonadotropina, a la hormona liberadora de gonadotropina y a la testosterona específicamente. Aquí vamos a encontrar la leuprorelina y la goserolina, y estos van a ser agonistas de la gonadotropina, es decir, van a aumentar los niveles de la hormona LH y FSH, y con el tiempo también van a ir disminuyendo junto con la testosterona. También vamos a encontrar la betalutamida, que esta lo que va a hacer es bloquear el receptor de la testosterona por medio del mecanismo flare-up. Este mecanismo es que hay una liberación inicial de hormonas de la FSH y la LH muy alta, que va a suceder antes de que el medicamento esté en su efecto inhibitorio. Y también vamos a encontrar el degarelix, que va a ser el antagonista de la gonadotropina y va a inhibir directamente los receptores de la gonadotropina en la hipófisis, y va a disminuir la LH y la FSH, y junto con ellas la testosterona. Y la quimioterapia va a ser específicamente para pacientes con una carga tumoral muy alta. Y aquí se da el docetaxel y el cabazitaxel. Y estos son taxanos que lo que van a hacer es inhibir la despolimerización de la microtubular al unirse con las tubulinas. Y pues actualmente ya se cuenta con un bloqueo de nueva generación, que está justamente indicado para los pacientes que tengan un bloqueo, una resistencia al bloqueo clásico y que tengan un alto riesgo de progresión con baja carga tumoral metastásica. Y existen 3 niveles a los que actúan estos nuevos bloqueos. Inhiben directamente al receptor, también inhiben la translocación nuclear de los receptores activados, y también van a inhibir la unión del receptor directamente con el ADN. Y es importante que todos estos, la enzalutamida, la palutamida y la darolutamida tienen que ir acompañados de un bloqueo de primera generación. Y en el caso del abicaterón, este es un bloqueador de CYP17. Y pues en cuanto a los cuidados preventivos y los cuidados que se tienen que dar al adulto mayor, pues la prevención, como ya habíamos dicho, tiene que ser una dieta equilibrada, tiene que ir a base de frutas, verduras y baja en grasas animales. También tiene que haber un ejercicio regular, que se recomienda que sean 150 minutos de actividad moderada a la semana. Se recomienda evitar lo que es el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, y pues también mantener revisiones constantes del antígeno prostático específico para pues ver cómo va progresando el paciente. Y en cuanto al adulto mayor, pues también se recomienda llevar una evaluación junto con el área de geriatría para determinar qué tan ideal es el tratamiento que se le está dejando al paciente, ya que pues también hay que considerar las comorbilidades y la expectativa de vida del paciente, porque en algunos casos la vigilancia activa puede ser mejor que darle un tratamiento invasivo o muy agresivo. Y pues también, como en muchos casos, hay barreras socioculturales, que por ejemplo en este caso hay muchos estigmas todavía sobre lo que es el tacto rectal y cómo se percibe la masculinidad. Entonces pues eso también puede dificultar el tener un acceso a una detección temprana, y también hay una falta considerable de acceso a los servicios de salud, y más que es un tipo de cáncer muy común. Por lo tanto pues también va a contribuir a que haya un diagnóstico tardío. Y después, en cuanto al pronóstico y la supervivencia, pues la supervivencia general a los 5 años en un cáncer que está muy localizado es del 99%, o sea, realmente tiene una tasa de mortalidad baja, y el metastásico pues ya llega a 37%. Y aquí hice una comparación de la edad avanzada contra el peor pronóstico. Entonces, en pacientes que tienen de 75 a 79 años, tienen un 60.1% de tener un peor pronóstico, de 80 a 84 años un 50%, y mayores de 85 un 36%. Y pues la prostatectomía o la radioterapia, pues en mayores de los 80 años,
también nos va a ayudar a reducir la mortalidad un 50% comparado a una terapia hormonal solamente. Y listo.